Hola a todos y bienvenidos a esta demo. En esta ocasión vamos a hablar del servicio de Amazon Route 53. Amazon Route 53 es un servicio altamente disponible y escalable de sistemas de nombres de dominios o DNS. En este caso vamos a poder utilizar Route 53 para realizar diferentes funciones, no solamente la de resolución de direcciones IP a partir de nombres de dominios, sino también vamos a poder realizar otro tipo de operaciones, por ejemplo, registro de dominios, en este caso no permitido debido a las restricciones de los AWS Academy Learner Labs. También vamos a poder determinar diferentes políticas de resolución de direcciones IP a partir de nombres de dominios y además realizar comprobaciones de estado sobre los diferentes recursos que pueden encontrarse en la nube de AWS o fuera de la nube de AWS. Route 53 es uno de los pocos servicios de AWS que tiene un acuerdo de nivel de servicio, es decir, un SLA garantizado del 100% y está alojado en las diferentes ubicaciones de borde de AWS. Así que vamos directamente a la consola de Amazon Route 53 y vamos a ver cuáles son las posibilidades que nos brinda este servicio y cómo podemos utilizarlas dentro de nuestras aulas. Por lo tanto, vamos a acceder al servicio de Amazon Route 53 en la consola y directamente podemos ver aquí, nos da un error. Este error no tenemos que preocuparnos por ello, es un error de un tema de permisos. No pasa nada, lo podemos omitir tranquilamente. Lo único que os he comentado es precisamente que no vamos a poder registrar nuestros dominios debido a que las restricciones del laboratorio. Entonces, en este caso tenemos dos opciones. La primera de ellas es que si tenemos un dominio fuera de Amazon Route 53, vamos a poder utilizar Route 53 para alojar nuestra zona DNS, mientras que el dominio esté registrado en otro proveedor. Por lo tanto, lo que he comentado, vamos a poder administrar las diferentes zonas con nuestros registros de DNS, vamos a poder definir cuáles son las políticas de resolución, vamos a poder administrar el tráfico de una forma gráfica. Existe una herramienta que se llama Traffic Flow que nos va a permitir realizar políticas verdaderamente complejas. Lo vamos a ver un poco de pasada, insisto que es una herramienta aparte que es de pago. Nos permite diseñar políticas o combinaciones de diferentes políticas para resolver IPs a partir de nombres de dominios. Y por otra parte hablaremos también de esas comprobaciones de estado que también son interesantes para ofrecer una arquitectura altamente disponible. Por lo tanto, vamos a irnos directamente a las zonas alojadas. Dentro de las zonas alojadas tenemos aquí el botón de crear zona alojada. Vamos a poder crear dos tipos de zonas. En primer lugar, zonas públicas alojadas, es decir, ¿qué es una zona pública alojada? Bueno, pues se determina a partir de la resolución de esos nombres de dominios a recursos que se encuentren accesibles públicamente y por tanto cualquier cliente DNS a través de la internet pública va a poder acceder o resolver nombres de dominios en una zona alojada pública. Sin embargo, en una zona alojada privada, esos nombres de dominios solamente van a poder ser resueltos desde dentro de una VPC. Bien, en este caso, como yo no dispongo de ningún nombre de dominio público, voy a utilizar una zona privada alojada. Entonces vamos a llamarle esta zona, por ejemplo, práctica.dns. En la descripción, pues vamos a ponerle aquí, por ejemplo, demo de práctica de Amazon Route 53. Y a continuación podemos asociar nuestra zona alojada con una o más VPCs. Es decir, podemos determinar que todos los recursos que se encuentren dentro de esa VPC van a poder resolver nombres de dominios a partir de nuestra zona alojada privada. Estas VPCs pueden encontrarse en diferentes regiones de AWS y además pueden pertenecer a diferentes cuentas de AWS. Las cuentas de AWS, en este caso, para ello tendríamos que crear lo que se denomina una asociación y a partir de esa asociación en la VPC de destino asociar la VPC con esa o utilizar esa asociación para vincular esa zona alojada con una VPC que se encuentra en otra cuenta diferente. Insisto, esto no se puede realizar desde la consola de administración de AWS y hay que hacerlo directamente o bien programáticamente o bien utilizando la CLI. Por lo tanto, en nuestro caso vamos a elegir una región, en este caso para esta práctica sencilla, en la región del norte de Virginia. Vamos a utilizar una VPC que aquí hay creada que se llama VPC Demo. Podríamos añadir todas las VPCs dentro, en este caso, de la misma cuenta de AWS con la que queremos asociar estos recursos. En primer lugar, vamos a crear esa zona alojada y con esto ya lo tendría creado.
Una vez creada, quiero que os fijéis que aparece un registro SOA, un registro de Start of Authorization, y aparece en este caso un registro de práctica.dns que es de tipo name server, y en este caso aparecen los 4 servidores de nombre de dominios. En este caso son los servidores autoritativos que van a resolver dentro del dominio práctica.dns. Entonces, antes de seguir adelante, quiero mostrar cuál es la infraestructura que tenemos creada ya para esta práctica. Como ya he comentado, tenemos una VPC ya creada. Y esta VPC pues tiene es una VPC demo. En este caso tiene 4 subredes en 2 zonas de disponibilidad. Aquí tenéis demo pública, demo privada 1, privada 2, pública 1, pública 2. Ya está configurado las tablas de enrutamiento, está preparado. Por lo tanto, también tenemos aquí dentro de esta tenemos nuestras instancias, que tenemos una instancia 1 y una instancia 2. En este caso, cada una de estas instancias 1 y 2 están ubicadas en subredes públicas, tienen una IP elástica, ¿vale? Para hacer esta prueba vamos a utilizar IPs públicas estáticas. Y por otra parte tienen también, pues evidentemente, su propia IP privada que podemos ver dentro de cada instancia. Aquí tenemos una IP privada de la instancia 2 y otra IP privada de la instancia 1. Ambas instancias están preparadas y configuradas con un servidor web muy sencillito, ¿vale? Pero simplemente para que veamos cómo responde al tráfico, donde aquí pues simplemente directamente me dice que soy la instancia 1 y luego en la segunda instancia pues me muestra un mensaje públicamente también diciendo que soy la instancia 2. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser lanzar una instancia desde la cual vamos a hacer las solicitudes al servidor DNS de Route 53. Por lo tanto, vamos a lanzar una instancia, vamos a llamarle como tipo de instancia Bastión. Y dentro de esta instancia Bastión vamos a ponerle un sistema operativo Amazon Linux 2023 con una arquitectura ARM. Vamos a utilizar una instancia T4G Micro. No voy a utilizar un par de claves porque me voy a conectar a ella mediante Systems Manager. Voy a utilizar la VPC demo. Además vamos a publicarlo dentro de una subred pública. No voy a crear un grupo de seguridad, sino voy a asignarle grupo por defecto, este que tenemos aquí. Directamente el grupo por defecto. Y vamos a utilizar el perfil del lab role, ¿vale? El Lab Instance Profile, para permitir que nuestra instancia se registre con Systems Manager y poder conectarnos al intérprete de órdenes. Así que vamos a lanzar nuestra instancia, para todo configurado, a ver, correcto, privada no, pública, una instancia en la subred pública. Lanzamos nuestra instancia, vale, hay que decirle que no quiero un par de claves y lanzamos la instancia. Bien, una vez lanzada la instancia, podemos refrescar esta ventana. Y ahora ya tengo aquí mi bastión que va a estar inicializándose. En este caso ya tiene una IP pública. Vamos a conectarnos a esta instancia EC2. Dentro de breves instantes vamos a poder acceder a esta instancia EC2. Y desde aquí es donde vamos a utilizar, vamos a realizar esas consultas a nuestro servicio DNS. Por lo tanto, vamos a volver a Route 53 y vamos a ver cómo podemos agregar registros a esta zona alojada. Entonces, para agregar registros vamos a presionar Create Record. Tenéis también la opción de, si tenéis una zona ya DNS creada, podéis pegarla directamente para importar esas líneas. Tienen que introducirse líneas separadas cada uno de esos registros. Así que una buena, si lo utilizáis con vuestros alumnos porque ya tenéis una zona alojada y queréis importar la Route 53, podéis hacerlo. Bien, en mi caso vamos a crear los registros y vamos a ver las diferentes políticas de resolución que hay. Quiero que veáis que por defecto, aquí donde pone Routing Policy, aquí pone Simple. Es decir, Simple es la primera política de rutas que hay. En total hay 8 políticas de rutas diferentes dentro de Amazon Route 53, que vamos a ir comentando algunas de ellas con un mayor nivel de detalle. Entonces vamos a crear un registro. Y en este caso, por ejemplo, vamos a crear un registro para cada una de nuestras instancias EC2 a sus IPs privadas. Entonces, por ejemplo, voy a coger la instancia 1, que no me aparezcan todas, ahora sí. La instancia 1, y dentro de la instancia 1, a ver si esto logro subirlo aquí. Perfecto. Pillo la IP privada y vamos a añadir, en este caso, pues un registro que sea instancia 1.practica DNS.
Esto, fijaros que aquí podemos editar la cantidad de registros de DNS que necesitemos. Están prácticamente los más importantes, IPv4, IPv6, CNAME, MX, TXT, PTR para resolución inversa, etcétera. En este caso yo voy a ponerle mi IP de mi privada de mi instancia 1. Una cosa interesante es que existe un registro especial dentro de Route 53 que se denomina el registro alias. Los registros alias son similares a los registros CNAME, es decir, permiten definir un alias para otro recurso, que ese recurso podrá o no resolverse con el mismo servidor DNS o con otro servidor DNS diferente. Entonces, si nuestro alias va a estar referido a un servicio de AWS, como puede ser un balanceador de carga, una distribución de CloudFront, como puede ser una API Gateway, un punto de enlace de un bucket de S3 con un sitio web estático, todo esto vamos a poder referenciarlo directamente, como podéis ver aquí, a los diferentes tipos de recursos soportados por los registros alias. ¿Qué ventaja tienen los registros alias frente a los registros CNAME? Bueno, pues que los registros alias son gratuitos, no vamos a pagar nada por ellos y por lo tanto siempre que podamos elegir entre un CNAME y un alias vamos a elegir siempre un alias. Bien, en este caso, como yo voy a apuntar una instancia C2, como podéis comprobar no me vale el registro alias, así que tengo que utilizar un registro directamente, un A sin un alias. Y voy a pegar aquí la dirección IP de mi instancia C2. Entonces, en este caso, para hacer esta demo vamos a trabajar con TTLs pequeñitos, vamos a trabajar con un TTL de 5 segundos. Aquí podéis modificar el TTL como está en segundos, pues añadiendo minutos, horas o días. Y la política de enrutamiento. En este caso vamos a dejarlo con una simple routing policy, es decir, una política en la cual a partir del nombre de dominio resolvemos directamente la dirección IP. Vamos a añadir un nuevo registro, en este caso para la instancia 2. En este caso pues será instancia 2.practica.dns y el valor en este caso será la IP privada de mi instancia EC2. Así que la copio y la pego dentro de este registro. Y dejo pues el mismo TTL a 5 segundos con una política de enrutamiento simple. Le doy al botón de crear registros y automáticamente vamos a poder ver cómo en mi zona DNS aparecen esos registros. Y quiero que veáis que el estado está pending. El estado pending significa que todavía no se han propagado los cambios al servidor DNS. Esto en el caso de una zona privada es cuestión de segundos. Fijaros, ya lo tenemos en sync, por lo tanto ya podríamos utilizarlo desde nuestra instancia C2. Por lo tanto, desde aquí vamos a conectarnos ahora a nuestro bastión, que ya está preparado. Vamos a acceder al bastión. Bueno, ya tenemos aquí. Entonces vamos a hacer directamente, por ejemplo, un dig al nombre de dominio instancia 1.practica.dns. Y vamos a ver que efectivamente pues me resuelve, fijaros, una respuesta en este caso no autoritativa. ¿Por qué? Porque nosotros realmente le estamos preguntando al 10.202 y este 10.202 a su vez va a preguntar a los servidores DNS que tenemos aquí definidos. ¿Vale? Estos servidores no permiten consultas recursivas, así que tenemos que formulárselo directamente a partir de esos servidores de dominio que están dentro de la VPC, que concretamente es la 10.202. Bien, por tanto vamos a ver si realmente podemos resolver también el nombre de dominio de la instancia 2. Aquí lo tenemos precisamente, ¿vale? Instancia 2.practica.dns. Perfecto. Vamos a ver entonces qué otros tipos de modalidades de resolución de DNS dispone Amazon Route 53. El primero de ellos es lo que se denomina el enrutamiento ponderado. ¿En qué consiste el enrutamiento ponderado? Bueno, en este caso yo establezco pesos para un determinado nombre de dominio, puedo crear diferentes registros para el mismo nombre de dominio y asignarle diferentes pesos, de tal forma que puedo redirigir un porcentaje de las resoluciones de DNS contra resolverlas contra un determinado registro o contra otro. Vamos a hacer una prueba. Nos venimos aquí a crear registro y en este caso vamos a crear un registro que se llame, por ejemplo, ponderado, ¿vale? Y vamos a decirle que esto va a ser un CNAME. Concretamente vamos a redirigir a instancia 1.practica.dns. En este caso vamos a poner también un TTL pequeñito de 3 segundos, por ejemplo, o de 5 segundos. Y vamos a elegir en tema de enrutamiento el enrutamiento ponderado.
Vale, entonces en el enrutamiento ponderado, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos configurar un peso. En este caso el peso que es un número entre 1 y 250, 0 y 255 que indica el peso relativo de este registro con respecto a otros registros que tengan el mismo nombre de dominio. Vamos a ponerlo de 100, por ejemplo. Y a continuación vamos a elegir dentro del record ID, pues en este caso vamos a llamarle, para identificarlo dentro del grupo de registros ponderados, de llamar instancia 1. Vamos a añadir un nuevo registro y en este caso va a ser igual, se va a llamar ponderado. Vamos a redirigir el tráfico también a un CNAME. En este caso el CNAME va a ser instancia 2.práctica.dns. También vamos a poner un TTL de 5 segundos. Y en este caso también enrutamiento ponderado, donde el peso va a ser 100. Y el record ID vamos a llamarle instancia 2. ¿Esto qué significa? Que al tener peso 100 y tener peso 100, esto indicaría que el 50% de las veces se va a resolver al primer registro, que sería instancia 1.práctica.dns, y el 50% a práctica 2.dns. Para hacerlo que no sea simétrico, pues por ejemplo vamos a poner aquí un 200, y en este caso lo que implicaría es que 2/3 partes del tráfico las va a redirigir, las va a resolver a la instancia 2, mientras una tercera parte del tráfico la va a resolver con la instancia 1. Vamos a crear los registros y automáticamente que lo veáis que aquí lo tenemos. Aquí tenemos ponderado.práctica.dns, en principio resuelve con peso de 100 a instancia 1.práctica.dns, y ponderado.práctica.dns también lo resuelve con un peso de 200 a instancia 2.práctica.dns. Bien, ya lo tenemos creado. Vamos a ver si esto ya están propagados los cambios. Efectivamente está todo correcto, así que vamos a volver de nuevo a nuestro cliente DNS y vamos a formular la consulta. Venimos aquí y directamente en este caso intentamos resolver pues el nombre de ponderado.práctica.dns, y fijaros que automáticamente pues me está resolviendo en este caso a la instancia 1. Si yo espero unos pocos segundos y vuelvo a formular la consulta, vamos a ver que posiblemente me resuelva a la práctica 2. Ahora en este momento me está resolviendo aquí a instancia 2.práctica.dns con otra dirección IP, ¿vale? De nuevo, si esperamos unos segundos, de nuevo unos 5 segundos, pues posiblemente cuando ya que haya caducado la caché de DNS, fijaros que me vuelve otra vez a resolver a práctica 2 y así sucesivamente. Es decir, estamos haciendo como una especie de balanceo de carga, pero en este caso a nivel de DNS. Hay soluciones mejores dentro de una VPC. Ya sabéis que disponéis del balanceador de carga para hacer esta distribución de tráfico de una forma mucho más eficiente, pero pensad que en el caso del DNS esto podría ser interesante, pues por ejemplo, cuando nosotros tenemos varias infraestructuras en diferentes regiones de AWS, una infraestructura y una infraestructura de respaldo, y queremos balancear el tráfico 50-50 en una modalidad multisite activo, esta política de enrutamiento podría ser interesante. Bien, vamos de nuevo a nuestro servicio de DNS y vamos a probar otro tipo de política. En este caso es la política de failover, o de conmutación por error. Es decir, yo puedo disponer de un sitio, una resolución que sea principal, y esa resolución principal falla, es decir, si hay algún tipo de problema, automáticamente conmute por error a una infraestructura secundaria. Entonces, esto viene al caso para introducir un nuevo concepto de Route 53 que se denominan las comprobaciones de estado. ¿Qué son las comprobaciones de estado? Bueno, Route 53 dispone de un conjunto de máquinas que se denominan health checkers o comprobadores de estado, y estos health checkers están distribuidos por diferentes regiones de AWS y su misión es precisamente estar continuamente haciendo comprobaciones de estado, mandándole tráfico bien HTTP o bien TCP a diferentes puntos de enlace a nivel mundial, a nivel públicamente mundial, de tal forma de que si en un momento determinado esas comprobaciones de estado no reciben un código de estado, en el caso por ejemplo de HTTP, que no se reciban 200 o no reciban un código de estado OK, pues va a marcar esos servicios, esos puntos de enlace como un mal estado, y de esa forma estos health checks o estas comprobaciones de estado vamos a poder referirlas dentro de nuestros registros de Route 53 para determinar si se debe o no se debe resolver un punto de enlace indicado por un nombre de dominio a esa dirección IP si no se encuentra en buen estado. Vamos a verlo. Para ello vamos a venirnos a Health Checks, y dentro de Health Checks vamos a poder ver que tenemos aquí la forma de crear un Health Check. Por tanto, en este caso yo voy a crear dos Health Checks.
Voy a crear un health check en primer lugar a mi instancia 1, por eso las he ubicado en sus redes públicas y les he asignado una IP elástica para que tengan una IP pública y que el health check de Rod53 pueda enviarle tráfico, en este caso HTTP, porque están escuchando por un servidor web, a nuestra instancia 1 y a nuestra instancia 2. Por lo tanto, vamos a copiar esta dirección IP pública de la instancia 1, vamos a ponerle aquí instancia 1 y en este caso tenemos varias opciones que pueden monitorizar un health check. Un health check puede monitorizar un punto de enlace establecido, por ejemplo, mediante una IP o un nombre de dominio, pero también pueden monitorizar otros health checks, en lo que se denominan health checks calculados o comprobadores de estado calculados. Son comprobadores de estado compuestos donde se pueden monitorizar a su vez a otros health checks, ¿vale? Insisto, esto es un caso un poco más avanzado, no lo vamos a ver. Fijaros que podemos comprobar diferentes condiciones que se cumpla este health check y no se cumpla este otro, etcétera. O bien podemos monitorizar el estado de una alarma de CloudWatch. En primer lugar, en este caso, vamos a utilizar un endpoint. Y este endpoint lo podemos especificar o bien mediante un nombre de dominio o bien mediante una dirección IP. Y además, dentro del nombre de dominio podemos elegir aparte el protocolo si queremos HTTP, HTTPS o TCP. En mi caso, las instancias EC2 están accesibles mediante HTTP. Por lo tanto, vamos a copiar HTTP, vamos a dejar HTTP y vamos a copiar nuestra IP de nuestra instancia 1. Opcionalmente podéis indicar el nombre del host y el puerto sobre el cual vais a realizar las comprobaciones de estado, así como la ruta en el caso de HTTP. Luego en la configuración avanzada tenéis también dos opciones. Tenéis la opción, por ejemplo, de cuán a menudo van a recibir nuestras máquinas, nuestras instancias, esa comprobación de estado. Podemos dejarlo estándar o bien una comprobación rápida cada 10 segundos. No sé si vamos a tener permisos para hacerlo, vamos a hacerlo rápido. Y además el umbral de fallo. El umbral de fallo, ¿qué indica? Pues indica cuántas comprobaciones de estado debe fallar un punto de enlace para ser considerado que se encuentra en mal estado. En este caso vamos a dejarlo en 2, vamos a reducirlo y en 10 segundos. A continuación, pues también podéis decir si contenga alguna solicitud de la respuesta a la solicitud contenga algún tipo de cadena, podéis especificarla aquí, qué es lo que queremos buscar, en este caso en los primeros 5120 bytes, aquí lo tenéis, una cadena que queramos encontrar. Bien, en este caso yo le voy a decir que no. Podéis también elegir cuáles son los health checkers, esas máquinas que hacen las comprobaciones de estado, cuáles queréis elegir. Evidentemente esto tiene un coste, aquí en principio nos aparecen todas, pero yo, por ejemplo, pues me interesa solamente hacer las comprobaciones de estado, como estoy en la región del norte de Virginia, pues en la del norte de Virginia. Entonces estas de aquí las voy a quitar y voy a quedarme solamente con estas de aquí. Bien, perfecto, pues vamos a darle entonces a Next. Por último, podemos crear una alarma a partir de un health check. En mi caso le voy a decir que no. Sería interesante si quiero hacer algún tipo de acción automatizada en respuesta a que un health check considere a un destino, en este caso a un endpoint, un punto de enlace de destino, lo considere como en mal estado. Vamos a crear el health check. Y de la misma forma que hemos creado el health check de la instancia 1, vamos a también crear el health check de la instancia 2. Presionamos Create Health Check, vamos a llamar la instancia 2. El punto de enlace. También vamos a acceder mediante HTTP, concretamente en este caso a la IP pública de la instancia 2. Así que copiamos, pegamos. Vamos a modificar también la configuración avanzada, vamos a ponerle 10 segundos, un umbral de fallo de 2. Y por último, los health checkers, vamos a customizarlos y vamos a determinar solamente se realicen esas comprobaciones de estado, esos health checks. No vamos a crear la alarma y a continuación creamos el health check. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, pues que dentro de nada, pues esto van a empezar a hacer comprobaciones de estado. Aquí tenemos. Fijaros que dentro de los health checks aquí podemos ver los health checkers que hay. En este caso hay 2 en cada una de las regiones, norte de Virginia, norte de California y Oregón. Fijaros que están devolviendo códigos de estado 200. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que ahora en breve, pues mi instancia 1 va a aparecer en buen estado, ¿vale? Así que vamos a esperar durante unos pocos segundos hasta que se actualice ese health check y nos muestre que nuestras instancias están en buen estado. Bueno, como podemos comprobar, nuestras instancias ya se encuentran en buen estado, se están realizando comprobaciones tanto en la instancia 1 como en la instancia 2. Los health checks todos devuelven un código 2 OK. ¿Cuál es el criterio que tiene AWS, en este caso Amazon Rod53, para determinar si un health check tiene éxito o no tiene éxito? Bueno, pues el criterio es que al menos
para determinar si que tenga éxito, al menos el 18% de las comprobaciones de estado tienen que tener éxito, ¿vale? Es decir, que si tenemos un 20% y el resto están fallando, lo va a considerar como un destino en buen estado. Si hay menos de un 18% o menos de las comprobaciones de estado están fallando, significa que Route 53 va a considerar ese destino como mal estado. Muy bien, ya tenemos nuestras comprobaciones de estado funcionando, así que vamos de nuevo a nuestras zonas alojadas. Vamos a nuestras zonas alojadas, entramos dentro de nuestra práctica DNS y a continuación lo que vamos a hacer va a ser crear una política de enrutamiento mediante conmutación por error. Por lo tanto, en este caso vamos a crear, por ejemplo, un registro que se llame failover, va a ser también un CNAME, en este caso va a apuntar a instancia 1.práctica.dns. Vamos a poner también un failover pequeñito, un TTL pequeñito para que pueda hacer conmutación por error. Y dentro de Routing Policy vamos a elegir la política failover. Y dentro de failover aquí podemos definir que este registro de DNS sea primario o sea secundario. En este caso vamos a seleccionar un primario. Y el primario obliga a que tengamos que tener un health check ID. Y en este caso vamos a seleccionar el health check de la instancia 1 que hemos creado. Es decir, que si la instancia 1 no se encuentra en buen estado, se encuentra en buen estado, va a resolver con el registro primario. En este caso vamos a ponerle como indicador de registro el ID de este grupo de registros failover instancia 1 y a continuación vamos a añadir un segundo registro donde vamos a indicarle en este caso también failover.práctica.dns. Es un tipo de registro también CNAME, que en este caso va a apuntar a instancia 2.práctica.dns. Y también va a ser de tipo failover. El failover, en este caso también 5 segundos de TTL, y el tipo será secundario. Opcionalmente aquí podemos indicarle un health check también para comprobar que la instancia C2, en este caso referenciadamente la instancia 2, se encuentra o no se encuentra en buen estado, y vamos a ponerle como ID de registro instancia 2. Presionamos el botón de Create Records y automáticamente ya tenemos creado nuestro registro. Aquí lo vemos, aquí están los dos registros failover. Entonces con el mismo nombre de dominio tenemos dos registros, uno primario y uno secundario. El primario va a tener asociado un health check determinado y el secundario pues también otro health check. Y sí consto que el del secundario es opcional. Bien, en este caso vamos a irnos de nuevo a esta instancia C2 y en este caso vamos a resolver el registro dig instancia 1. failover.práctica.dns. Y en este caso, fijaros que me está resolviendo concretamente el failover, me está resolviendo a instancia 1, por lo tanto, esa es la dirección IP, porque la instancia 1 se está encontrando en buen estado. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora mismo si la instancia 1 se encuentra en mal estado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a irnos aquí a la instancia 1 y vamos a tumbarla. Vamos a hacer un stop, vamos a detenerla y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, automáticamente lo que pasa es que si esperamos un pequeño rato, unos pequeños segundos, vamos a ver que esta instancia 1 va a tener una comprobación de estado fallida. Así que vamos a detener este vídeo, vamos a pausarlo y vamos a continuar cuando ya esté preparado. Bueno, ya tenemos aquí el comprobador de estado de la instancia 1 que está fallando, podemos verlo. Aquí tenemos los health checkers y veis que está dando fallo, precisamente un timeout de conexión, ya que ese punto de enlace no permite acceso mediante HTTP. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces a nivel de DNS. Vamos a irnos aquí y ahora vamos a intentar resolver digfailover.práctica.dns y vemos que efectivamente ahora resuelve a la instancia 2 tras comprobar que la instancia 1 se encuentra en mal estado. Bien, si seguimos resolviendo, intentamos de nuevo resolver, veis que directamente con un TTL pequeñito de 5 segundos, cuando ya han transcurrido, pues ya podemos ver que de nuevo vuelve otra vez a resolver a la instancia 2. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo levanto de nuevo la instancia 1? Bien, vamos a comprobarlo. Tengo aquí las instancias que están detenidas, cojo la instancia 1 y vamos a iniciar la instancia 1. Y de nuevo vamos a pausar este vídeo, vamos a darle unos segundos a que esta instancia se recupere y las comprobaciones de estado vuelvan otra vez a determinar que nuestra instancia se encuentra en buen estado.
Bien, ya podemos comprobar que nuestra instancia 1 vuelve otra vez a encontrarse en estado healthy. Podemos ver precisamente los comprobadores de estado. Podemos ver aquí que efectivamente las últimas comprobaciones de estado ya están en healthy. Podemos ver también la monitorización, las métricas sobre esta comprobación de estado, donde aquí podéis ver precisamente la comprobación de estado, que está a 1 en el caso de que está ok, a 0 cuando falla, durante todo este tiempo ha estado fallando, y por último aquí vuelve otra vez a estar operativa. Entonces aquí podéis ver también la cantidad de health checkers que reportan si el punto de enlace está caído o está en buen estado. Bien, vamos a comprobarlo de nuevo ahora de nuestra instancia C2, de donde nuestro cliente DNS. Si podemos hacer a dig failover, vais a poder ver que de nuevo vuelve otra vez a resolver nuestra instancia número 1. Bien, vamos de nuevo entonces a nuestras zonas alojadas, y a continuación pues me gustaría explicaros otro tipo de elementos. No los voy a poner en práctica, pero sí enseñaros los diferentes formas también de resolución de direcciones de DNS que tiene Route 53. En este caso, cuando nosotros creamos un registro, fijaros que aquí tenemos otro tipo de políticas de enrutamiento. Hemos hablado de la simple, hemos hablado de la ponderada, hemos hablado de la failover. Pero también está la tabla de latencia. En este caso, la tabla de latencia, la política de latencia, nosotros vamos a poder elegir la región desde donde queremos que se encuentren los recursos. En este caso, por ejemplo, podemos decirle, bueno, pues quiero que de la región de Yakarta, ¿de acuerdo? Pues resuelva a esta dirección IP. Entonces, en este caso, nosotros especificamos la región de Amazon EC2, donde el recurso que especificamos reside donde reside el recurso que especifica este registro. Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que hace AWS? Bueno, pues AWS mantiene, por decirlo así, algún tipo de tablas internas de latencias, donde determina cuál es cuando se hace una solicitud de DNS, cuál es la región de AWS que le introduce una menor latencia a la hora de acceder a ese recurso. Emplea algo similar, no insisto, no es idéntico, pero algo similar a lo que vendría a ser esta tabla. ¿Vale? Aquí en Cloud Ping Info, en este caso en mi ubicación en Madrid, bueno, pues yo podría hacer un ping y fijaros que me va dando aquí todas las latencias que tengo a las diferentes regiones de AWS. Bueno, pues algo similar a nivel de tabla utiliza precisamente el enrutamiento basado en latencia para determinar cuando un cliente accede a un determinado recurso, cuál es la región que menor latencia le introduce. Por otra parte, tenéis también la opción, fijaros que podéis incorporar a todos los registros, excepto al simple, podéis indicarles comprobaciones de estado para determinar si ese resultado, en el caso de que no se encuentre el destino en buen estado, lo tenga que devolver o no lo tenga que devolver. Luego tenéis la estrategia por geolocalización, que esto es en función de la ubicación donde se encuentre el solicitante, ¿vale? Entonces nosotros podemos decirle, bueno, ¿de dónde están originándose esas solicitudes? Podéis hacerlo por continentes o podéis especificar por países. Entonces, bueno, esto es en función de la dirección IP donde se encuentra el cliente que solicita el DNS, pues lo vamos a redirigir a una ubicación o a otra ubicación, o vamos a resolver con un nombre DNS o con otro nombre DNS. Luego tenéis también la latencia por respuesta multivalor. En este caso, ¿qué es lo que hace Route 53? Bueno, pues si yo tengo varios registros que responden al mismo nombre de dominio con una política de enrutamiento multivalor, lo que va a hacer AWS es recopilar todos aquellos destinos, aquellos valores, direcciones IPs que se encuentren en buen estado, ¿de acuerdo? Y va a devolverlos al cliente de DNS. De tal forma que en este caso el balanceo de carga no se produce del lado del servidor de DNS, sino del lado del cliente. Es decir, el cliente, de todas las direcciones IPs que recibe, elige a cuál debe realizar la consulta o debe acceder para iniciar la comunicación. Y por otra parte, luego también tenéis la geoproximidad, que la geoproximidad en este caso es un tipo de registro avanzado que nos va a permitir definir, pues en función de las coordenadas donde se encuentra el cliente, en función de la ubicación también del recurso, y utilizando un parámetro que se llama sesgo, pues determinar desde qué áreas geográficas donde se encuentran cliente y recurso se va a resolver. ¿Vale? Por lo tanto, se trata de un tipo de configuración de política de enrutamiento avanzada. Por otra parte, tenéis otro tipo de política de resolución que aquí no aparece concretamente,
es la política basada en IP. En este caso, en función del bloque CIDR de donde se origine la consulta, se va a poder resolver a una determinada dirección IP u a otra dirección IP. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, en primer lugar aquí no aparece, en primer lugar porque estamos dentro de una zona alojada privada. Entonces estamos suponiendo que las zonas alojadas privadas solamente se pueden resolver desde los recursos que se encuentran, desde los clientes que se encuentran dentro de la propia VPC. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de este tipo de resolución más que en zonas alojadas públicas. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos realmente. Nos vendríamos aquí a la parte izquierda y dentro de la parte izquierda fijaros que tenemos aquí una opción que pone enrutamiento basado en IP. Y aquí podemos definir cuáles son nuestras colecciones de bloques CIDR. Accedemos a ellas y creamos una nueva colección de bloques CIDR. Le determinas, por ejemplo, mis bloques. Y desde aquí podría añadir una ubicación de bloques CIDR. Por ejemplo, vamos a llamarle ubicación 1 y aquí determinar cuáles son mis bloques CIDR, tanto IPv4 como IPv6. Imaginaros que mi bloque CIDR pues es 188.25.20.0/24. Entonces yo podría crear mi colección de bloques CIDR y luego posteriormente voy a poder utilizar esta ubicación de mis bloques dentro de las políticas, pero insisto, tienen que estar dentro de zonas alojadas públicas. Por lo tanto, vamos a verlo. Vamos a irnos a zonas alojadas y en este caso vamos a crear un ejemplo de zona alojada pública. Presionamos el botón de Create Hosted Zone. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, prueba.práctica. ¿Vale? Imaginemos que este sería un TLD público, no existe evidentemente, pero vamos a probarlo como tal. Creamos la zona alojada. Aquí la tengo. Y fijaros que desde aquí ya puedo crear concretamente un registro. Por ejemplo, ya vamos a llamarle test.prueba.práctica. Y en este caso tengo la opción de utilizar IPBase. Entonces yo puedo utilizar, fijaros, dentro de mis bloques, utilizar diferentes ubicaciones. Es decir, que si el bloque en la origen se encuentra dentro de este bloque CIDR determinado por ubicación 1, yo voy a poder resolverlo a un determinado IP o a un determinado DNS en función del registro que yo quiera utilizar. Insisto, solamente válido para zonas alojadas públicas. Por otra parte también, si disponéis de algún dominio alojado fuera de Amazon Road 53, pero que podéis cambiar los nombres de DNS para que se resuelvan en función de estas zonas alojadas, lo que tendréis que hacer es iros a vuestro servidor DNS externo y añadir como servidores de nombre de dominio autoritativos para vuestra zona, precisamente estos 4 servidores que os ha generado Route 53. De igual forma, lo que podéis hacer también con vuestros alumnos es, si disponéis de vuestro propio nombre, zona alojada para vuestro nombre de dominio, podéis delegar parte de esos subdominios a lo mejor a vuestros alumnos para que puedan realizar prácticas. En este caso, ¿cómo lo podríamos hacer? Imaginaos que tenemos el nombre de dominio creado que se llame aula.prueba.práctica. Yo podría crear una zona alojada pública que se llame aula.prueba.práctica. En este caso utilizar una zona pública también, crear ese nombre de zona alojada y a continuación con estos nombres DNS que me dan aquí voy a copiarlos y lo que crearía sería un registro de adherencia dentro de mi zona prueba.práctica. Entonces en este caso yo tendría que irme aquí, crear un nuevo registro, en este caso sería para prueba.práctica, le he llamado aula.prueba.práctica, que lo redirija en este caso a mis servidores de nombres de dominio, ¿vale? Y de esta forma pegaría esos 4 nombres de servidores de nombres de dominio para autoritativos para aula.prueba.práctica, ¿de acuerdo? Podría crear este NS y de esta forma establecería un registro de adherencia y delegaría todos los registros del subdominio aula.prueba.práctica, en este caso a mis alumnos. Bien, por mi parte nada más, espero que esta demostración os haya sido de utilidad y que Route 53 es un servicio muy interesante desde el punto de vista de las asignaturas de servicios en red de internet de segundo de ASIR, incluso en alguna asignatura de SMR también podría aplicarse, así que os animo a que lo utilicéis. Y por mi parte nada más, daros las gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.